Buenos días. A estas horas todas las miradas se centran en el Tribunal Constitucional, cuya reunión debería comenzar a las 10 de la mañana, pero que se ha retrasado por las recusaciones que han planteado Partido Socialista y Podemos. Una reunión en la que se iba a plantear ese retraso de la votación de hoy del recurso de amparo que pedía precisamente el Partido Popular, que recurría ayer de forma inédita al Tribunal Constitucional. En ese recurso de amparo pedían, como decimos, al Constitucional que se anulara la votación de las enmiendas parciales que afectan al Consejo General del Poder Judicial y al propio Tribunal Constitucional. Dos cambios que se pretenden aprobar este jueves a través de las enmiendas a la reforma de la sedición en un pleno extraordinario convocado a las 3 de la tarde en el Congreso de los Diputados. PSOE y Podemos proponían rebajar a mayoría simple la actual mayoría de 3/5 que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. Los magistrados propuestos por el Gobierno a dedo son dos personas vinculadas al PSOE, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Después de que el PP presentase este recurso, Moncloa desplegó toda una maquinaria de presiones sobre los magistrados, llegando incluso a ponerse en contacto con ciertos letrados, mientras que Cándido Conde Pumpido, que espera ser presidente del Constitucional, abroncó airadamente al presidente González Trevijano, advirtiéndole de que tendría que abstenerse por un conflicto de interés. Trevijano ha convocado este pleno extraordinario urgente para decidir si se admite ese recurso del PP al que también se ha sumado Vox en las últimas horas después de solicitarlo a la mesa del Congreso y de que ésta haya ignorado las peticiones del partido de Santiago Abascal. Los nervios del PSOE son evidentes y se ha personado en la causa pidiendo al Constitucional que le deje presentar alegaciones para retrasar la decisión del Tribunal Constitucional e impedir que llegue antes de la votación de la Cámara Baja. El procedimiento para reformar el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial a través de una reforma en el Código Penal es ilegal y un verdadero asalto a las instituciones, pendientes, como decimos, del Tribunal Constitucional hasta ahora, que debía comenzar ese pleno a las 10 de la mañana, pero que se retrasa por un escrito de Podemos en el que se reclama la recusación de González Trevijano y de Antonio Narváez por interés en la causa. Ambos se encuentran con el mandato caducado y serían sustituidos de forma inmediata si la reforma de ley impugnada prosperase. El asalto a la justicia por parte de Pedro Sánchez es la noticia del día, de la que estaremos muy pendientes a lo largo de la mañana de hoy, pero también tendremos que hablar de otros muchos asuntos, así que estén muy pendientes a todo lo que sucede en este Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy después de unos días ausente y preparados, supongo, o espero, para dar mucha caña. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, me reincorporo después de haber tenido unas pruebas médicas, vamos, en concreto, y quería saludar a dos médicos, que son los que el mío, que es el doctor Alpuente, y a otro, que el doctor Cabrera, de Urología de la Milagrosa, no solamente porque me hayan tratado, sino porque son seguidores habituales del programa, con lo cual eso hacía muy fácil además los comentarios, mientras esperaba yo lo que iba a pasar. A ver, la verdad es que cuando me pasa eso desconecto bastante, con lo cual ayer por la noche aterricé y me encontré con un cierto pastel peculiar, que es eso del Tribunal Constitucional. A ver, a mí me parece que hoy es un día muy interesante, porque veremos, en teoría, un choque entre dos poderes. En la práctica no es realmente un choque entre dos poderes, sino que será un choque entre constitucionalismo y no constitucionalismo, porque lo otro no lo acabaría de entender yo, ¿no? Pero se dice que no hay precedentes. No tengo claro que no haya precedentes. Lo que no hay precedentes idénticos, porque en el Parlamento catalán, si no recuerdo mal, cuando hubo las leyes de desconexión, eso se hizo continuamente. Y es intentar que el Constitucional entrara antes para que no se votara una salvajada que además hubiera sido un delito por parte de los que lo votan, para acabarlo de resolver, ¿no? Pero, en fin, o sea, yo creo que hay precedentes, ¿Aquí qué va a pasar? Pues no lo sé, ya veremos lo que pasa. Pero me hace gracia ver que los argumentos de los que se han rasgado las vestiduras porque el Constitucional pueda actuar antes de un pleno del Parlamento son los mismos que daban los nacionalistas, los separatistas en Cataluña cuando el Constitucional les impedía hacer cosas. Son absolutamente los mismos. Y los argumentos que ahora usa el PP para hacer esa petición son los que usaba el PP, el PSOE y todos en su momento frente a tal. Con lo cual llegamos una vez más a la conclusión desgraciada que hay gente que en su cabeza prima su ideología sobre la realidad objetiva de la ley.
cosa que tristemente es lo que está pasando en el Constitucional, porque todos los comentarios son los mismos, ¿eh? Si se hace ahora eso puede ser así, si esperamos un mes será de otra manera, porque habrá cambiado el Constitucional. Es decir, que no importa la Constitución, que no va a cambiar, sino que importa el Constitucional. Si un Constitucional depende de quien lo forma, no es un Constitucional, es una castaña frita, por no decir el adjetivo que más me gusta a mí decir, pero que hoy, porque lo he pensado, no lo diré. Muy bien, me parece. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues yo creo que hoy vivimos un momento histórico en la democracia española, porque esto es algo que nunca se había visto. De manera muy breve y para poder explicárselo a todos los que nos estén viendo, básicamente los partidos de la oposición han tenido tiempo suficiente, como sí hizo Vox hace exactamente un mes, para frenar lo que hoy iba a suceder, que es que el Gobierno, de la mano de sus socios de Podemos, aproveche una modificación legal con motivo de eliminar la sedición para también cambiar el Poder Judicial y decidir, como bien has explicado, Alba, al comienzo del programa, que modifica las mayorías para que Pedro Sánchez pueda meter a sus 2 magistrados en el Tribunal Constitucional, magistrados que son los que van a decidir las leyes en los próximos meses. Dicho todo lo anterior, el uso torticero que de la ley han intentado esta misma mañana, a escasos minutos o a escasas horas de que comenzase este pleno extraordinario del Tribunal Constitucional, tanto PSOE como En Común Podem, Unidas Podemos, de intentar paralizar diciendo que deben personarse, va a ser incorrecto, porque no se puede intentar personar a alguien cuando todavía no ha comenzado un trámite y además estamos hablando de una personación que en todo caso, según apuntan algunos juristas, debería corresponder a la mesa del Congreso como órgano y no a ellos como partidos políticos. No obstante, esto distrae al Tribunal Constitucional para intentar evitar lo inevitable, y es que salgan adelante esta intromisión por parte del Ejecutivo en el Poder Judicial. Por tanto, es un momento muy grave para la democracia española y esperemos informar de la mejor manera posible para que todos los telespectadores pues entiendan qué está sucediendo. Don Enrique Calvet, muy buenos días. Bueno, si usted insiste, serán buenos. Yo siempre se los deseo. Yo se los deseo a todos ustedes y a los telepacientes, por supuesto. Y sobre el tema que ha abierto este debate, estoy muy de acuerdo con lo que he oído, en particular de doña Patricia. Es decir, es importante, me alegra de alguna manera que surja este momento, y me entristece de otra, claro. Me alegra porque es fundamental en este momento, tenga razón, fíjese quien tiene razón, que la población española y que el mensaje llegue hasta las capas más despolitizadas, se dé cuenta que estamos viviendo un momento histórico, un momento absolutamente singular, probablemente del tamaño de lo que fue la muerte de Franco y por tanto el cambio de régimen que entre el año, con la diferencia de que la muerte de Franco supuso, desgraciadamente para algunos, como yo, que a mí me hubiera gustado que la dictadura nos la hubiéramos sacado activamente encima a los españoles, pero bueno, fue una muerte natural, digo, de la dictadura y de ese régimen, y tocaba empezar otro. Todo el mundo, incluyendo las potencias extranjeras y tal, ya lo que estaban era a esperar que desapareciera el dictador, porque todo el mundo sabía que después no podría continuar. Fue una muerte natural. Aquí estamos ante el posible asesinato de una constitución y de un régimen que es mucho peor. Y que recuerda pues las famosas leyes de habilitación del señor Adolfo, que dice, bueno, a partir de ahora todas las leyes emanadas del Parlamento, que ya me he encargado yo, además de hacer un Parlamento a mi medida, serán superiores a la Constitución. Bueno, eso es matar un régimen, ¿no? Estamos ante, en mi opinión, ante eso. Ahora, hasta puedo estar yo exagerando o puedo no ver las cosas bien o puedo estar armado. Lo que es inevitable es plantearlo, plantear ese debate, plantear que en este momento hay mucha gente que piensa que está amenazada nuestro régimen, nuestra Constitución y nuestra democracia y, cosa única en este momento en Europa, nuestra propia existencia como nación. Que lo debatamos, que lo veamos y que sepamos lo que
lo que nos jugamos y las consecuencias de las decisiones. Entonces, este acto del Tribunal Constitucional, que para mí, lo he dicho y seguiré diciéndolo, ha sido hasta ahora muy responsable del desguace de España y de la perversión brutal a la que ha sido sometido el espíritu y la letra, incluso de la Constitución del 78, es muy importante que en este momento dé este salto, porque es hacer pedagogía. Oiga, estamos en una situación en que hay que pararse a reflexionar y ver esto y parar la dinámica. Vamos a ver qué sucede. Como todo el mundo sabe, el Constitucional, acabo de decirlo, ha tenido muchas responsabilidades en este desguace. Vamos a ver lo que sucede. Y por otra parte, hombre, puedo estar exagerando, puede ser, en fin, no puede no ser tal la deriva, aunque ya ni lo disimulan, ¿no? O sea, quiere decir que se leen en los periódicos de eso que dicen, bueno, ya va siendo hora de que se culmine esto de la España plurinacional, que no puede haber otra. Oiga, ¿quién le ha dicho usted eso? Y por lo menos consúltelo al pueblo español y cosas de estas, ¿no? Pero claro, lo que queda muy feo y lo que demuestra que la democracia nuestra, prácticamente más una democracia cuasi fallida, es el empleo torticero absolutamente antidemocrático, absolutamente totalitario a la manera de las leyes de habilitación de los yo qué sé, recovecos leguleyos y jurídicos que tiene todo sistema de Estado de Derecho, ¿no? O sea, ya para mí es de una absoluta condena política y moral el que un gobierno esté legislando de paso en una ley de caza, no sé si es la ley de caza o otra cosa, legislando transformaciones del Código Penal, transformaciones de la ley orgánica del Poder Judicial y tal, y además una semana así, y ahora te saco otro decreto que no, y ahora te doy otro decreto que sí, hago leyes ad personam. Todo eso, evidentemente, yo puedo estar exagerando, pero eso sí está, son evidencias que demuestran. Y, hombre, lo que pasa es que es muy difícil porque te llamarán traidor ante Europa, etcétera, pero yo creo que también Europa ya tendría que tomarse en serio la destrucción del Estado de Derecho, artera y... De ello hablaremos, porque precisamente estábamos viendo ayer en la redacción, lo comentábamos precisamente cómo la Unión Europea puede tirar del artículo 7 del tratado para poder parar este asalto a la justicia. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el Constitucional, también en el Congreso de los Diputados, donde se debate la reforma de la ley del aborto. En estos momentos están viendo en sus pantallas cómo los diferentes diputados están votando. Además, esta ley de Irene Montero podría entrar en vigor a principios del año que viene y por ella se eliminaría la exigencia del consentimiento paterno al aborto a las menores de edad de 16 y 17 años y en caso de conflicto sería un juez el que lo decida. También se regula la objeción de conciencia con esas listas negras que venimos denunciando en esta casa desde hace bastante tiempo. También se permitiría la baja por reglas dolorosas, además del reparto gratuito de la píldora abortiva. Bueno, como decimos, pendientes del Congreso de los Diputados, pero primero vamos a centrar nuestra atención en la noticia del día, en la noticia que pasa por el Tribunal Constitucional, ese pleno que se reunía de urgencia a las 10 de la mañana, pero que se ha retrasado después de las recusaciones que han planteado Partido Socialista y Podemos, que pueden paralizar ese procedimiento que de momento sigue, como decimos, retrasado. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Cuenta atrás para frenar el asalto del Gobierno al Poder Judicial, tras la negativa del Partido Popular a la propuesta de Vox de presentar una moción de censura con un candidato de consenso que convocara elecciones. Después de ceder en el último momento el presidente del Consejo General del Poder Judicial ante el bloque conservador de los vocales y convocar también un pleno de carácter extraordinario, y tras rechazar la mesa del Congreso las peticiones de los de Abascal del pasado 14 de noviembre, tanto de pedir dictámenes a todos los órganos de justicia como de inadmitir las enmiendas del PSOE y Podemos que se votan hoy en la Cámara Baja para suprimir el delito de sedición y cambiar la mayoría cualificada del Consejo General del Poder Judicial, el partido de Alberto Núñez Feijóo presentaba ayer in extremis un recurso de amparo ante la Corte de Garantías. Se ha presentado el recurso de amparo esta mañana solicitando, además, como medida cautelar,
que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas. Un recurso y cautelarísimas solicitadas también por Vox esta misma mañana, pero ¿podrá el Constitucional frenar las intenciones del jefe del Ejecutivo? De los 12 miembros que disponía el Tribunal de Garantías, 6 conservadores y 6 progresistas, uno renunció el pasado verano por cuestiones de salud, por lo que para la votación del Pleno extraordinario de este miércoles se requiere un quórum de 8 miembros, es decir, los 6 conservadores, incluyendo al propio presidente, y al menos 2 progresistas. Y para avalar la decisión se necesita una mayoría simple de 5 miembros. Ahora bien, si concurre el Pleno al completo, con sus 11 miembros, entonces la mayoría se alzaría a los 6 votos. Y para frenar a los populares, PSOE y Unidas Podemos han pedido personarse en la tramitación del recurso horas antes de la celebración del Pleno extraordinario. Además, el PSOE ha aludido a que los mandatos de algunos miembros del Constitucional están caducados como justificante para que voten sobre la constitucionalidad de la ley una vez el tribunal esté renovado, es decir, cuando Sánchez logre su mayoría progresista con la introducción de sus 2 magistrados. Por su parte, Podemos ha pedido al presidente del Constitucional que se abstenga, dada supuestamente la cercanía al Partido Popular. Ya lo ven, hoy se espera una intensa jornada en el órgano garante de los derechos fundamentales para frenar el que podría ser un golpe contra el orden constitucional español. Y después de que ayer lo hiciera el Partido Popular, como les hemos contado, esta misma mañana Vox también ha solicitado esas medidas cautelares al Tribunal Constitucional para evitar la celebración de este pleno que va a tratar la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el asalto al Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. En esta nota de prensa que han enviado a los diferentes medios de comunicación a primera hora de esta mañana, relatan que su batalla comenzó ya el 14 de noviembre, cuando presentaron un escrito a la mesa del Congreso solicitando la inadmisión de la solicitud de la tramitación de dicha proposición de ley. Recuerdan además que Vox consideran que se acude en fraude de ley al procedimiento de aprobación de una proposición de ley con la exclusiva finalidad de eludir, dicen, el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista. Por su parte, Jaume Asens y Patxi López, de Podemos y Partido Socialista, esta mañana en los pasillos del Congreso han sido preguntados por este recurso que planteaba el PP. También han tratado de explicar los movimientos que desde sus grupos han hecho en las últimas horas y han vuelto a atacar directamente al partido de la oposición, pero también a la justicia. Estamos ante una situación de emergencia. Creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F y por eso ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo en el Tribunal Constitucional para que se nos permita hablar en este pleno. Bueno, la verdad es que desde hace tiempo, ¿no?, la deriva de la derecha en este país, del Partido Popular y de algunos jueces conservadores, es francamente preocupante. Pero esta última maniobra, que no tiene precedentes, por la que se trata de impedir que este Congreso, donde reside la soberanía popular, cumpla con su papel, con su trabajo, que los diputados y las diputadas no hagamos aquello para lo que nos han elegido, es decir, que el legislativo legisle, me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no? El asalto a las instituciones es evidente, llegando incluso a poner una mordaza, un bozal en el propio Congreso de los Diputados, porque llama la atención que la mesa no se haya pronunciado todavía y que haya admitido a trámite que esta tarde se vaya a producir esa votación de la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y tocar la malversación. Como publica nuestro medio de referencia, Rebelión en la Granja, un letrado de las Cortes ya alertó a la Cámara de que este proceso para reformar el Tribunal Constitucional es completamente ilegal. Se incorpora también a nuestra mesa Julio Eriza. Muy buenos días. Casi no me das tiempo a sentarme. Pero bien, buenos días. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Jaume Asens, ¿se llama? Sí. Que es un momento muy grave, y muy grave, pero por las razones exactamente contrarias a las que él manifiesta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo estoy expectante. Francas. No, me ha venido a la cabeza el envío que has hecho esta mañana, recordando la intervención de Alejo ayer, sí, donde hablaba de Calígula. Eso me ha venido a la cabeza. No, a ver, aquí hay varias trampas de fondo. Entre Calígula y Nerón. Sí, hay varias trampas de fondo. De todos modos, no olvidemos que estamos hablando ahora de una batalla judicial. Y las batallas judiciales se dirimen por varias cosas. Una, por la interpretación de la ley,
que la hace alguien que tiene más cabeza que el que hace la otra interpretación. Con lo cual, desgraciadamente, funciona así. O sea, no quiere decir que cuando después de una batalla legal lo que salga sea lo real, lo verdadero y lo... No, quiere decir que es el que ha ganado el juicio. Entonces, no otra cosa. Pero, en fin, ahora mismo estamos dependiendo de eso. Aquí hay dos trampas. Una, pensar que un mandato caducado ya te impide seguir en el puesto. Porque entonces no sería caducado, sería otra cosa. Caducado quiere decir que te has pasado de tiempo, pero si sigues en el puesto, sigues teniendo todas las funciones. Lo normal, a no ser que hagan trampas, es que tengas las mismas funciones que tenías antes. Con lo cual, eso es una cosa. Y la otra, que es muy interesante, porque lo está usando todo el mundo, es que el Parlamento es, ¿cómo le llaman eso? Es la sede de la soberanía nacional. Es absolutamente soberano, es esféricamente soberano. Es decir, que lo que decía el Parlamento va a misa. No, señor, lo siento mucho. El Parlamento será soberano si no se salta la ley. Si se salta la ley ya no es soberano. Lo digo porque ese matiz es que la gente del PSOE y de Podemos no lo ha pillado. Entonces usan continuamente, claro, por eso decía antes que estamos ante el tema de votar en Cataluña en su momento, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser malo votar? No, claro, depende. Si usted vota que me corta la cabeza a bofetadas entre usted y su primo, pues evidentemente eso no vamos a ningún sitio, ¿no? Pues ese es un matiz que cabe recuperar y recordar a esa gente. El Parlamento es soberano si está dentro del margen de la legalidad. Si no, de soberano, nada. Bueno, lo explicaba Juan Luis Cebrián ayer en un artículo en El País. Y nosotros lo hemos venido explicando aquí, ¿no? Es decir, existe. La democracia es un instrumento, no es un fin. La democracia es un instrumento y puedes generar y conformar una democracia para el totalitarismo. Con Hitler ocurrió exactamente eso. Y puedes también hacer que la democracia sea el instrumento para la libertad y la protección de los derechos y las libertades de las gentes, ¿no? Para eso necesitas al menos que la conformación de la opinión pública sea plural y libre, porque unas elecciones son libres si ha habido previamente la posibilidad de conformar una opinión pública libre y plural. Si no, esas elecciones están trucadas y ya están, digamos, cargándose ese principio básico de la democracia. Y el segundo es que el gobierno no pueda utilizar el dinero público para comprar votos. Si el gobierno puede utilizar el dinero para comprar votos, la democracia está trucada también y ya no puede cumplir su función ni su fin. Bien, hay algunos estados en este momento que plantean el que solamente aquellos que no reciben subvenciones públicas puedan tener derecho a voto. Y no es una cosa que esté muy lejana de lo conveniente. Porque lo hemos también explicado aquí muchas veces. Es decir, si la gente se suben todos al carro, el carro no va a caminar. Entonces, claro, si los que votan, la mayor parte de los que votan están subidos al carro, ¿qué van a votar? Entonces, es un asunto que hay que mirarse con mucha atención y con mucha delicadeza, ¿no? Calvet. No, es un poco, me remito, por supuesto, a mi entradilla. Puedo aportar algún complemento de información en la medida de esa cosa que me parece tan absolutamente importante, que es el concienciar absolutamente hasta el último de los votantes, que muy dignamente está a sacarse las habichuelas todos los días y a ocuparse de muchas otras cosas, que estamos viviendo un momento histórico donde está en juego, por supuesto, el futuro de su descendencia, de la nación española. Y, por ejemplo, se dice, bueno, la independencia de los jueces y qué es eso de que haya jueces conservadores y jueces progresistas. A mí me parece mal que haya asociaciones, desde luego, pero cada juez evidentemente tiene su bagaje. Entonces, si también usted en América está el Clarence y después quien nombra y tal. Sí, pero son de su tendencia en temas morales, en temas, podríamos decir, civilizacionales, pero no ponen en duda nunca ni el régimen que hay en Estados Unidos, ni el régimen, ni la democracia,
ni los valores de la democracia. Por ejemplo, no he visto nunca discutir en Estados Unidos ese artículo de la Constitución corta que dice que Estados Unidos es una nación indestructible compuesta de 50 estados en este momento, indestructibles. O sea que tampoco... Bueno, eso nadie lo va a dudar. En cambio, en España lo que tenemos no es una duda entre que el que entra pues sea más bien pro aborto o antiaborto, como pasa en Estados Unidos y tal, sobre temas morales. Es que el que entra quiera, por presión del gobierno, hacer una España plurinacional y para eso destrozar la Constitución, porque la Constitución que tenemos no lo recoge, destrozar la Constitución sin pasar por la voluntad del pueblo español. Eso ya es muy distinto. No es que cada uno sea de su padre y de su madre, es que van contra la esencia mismo de lo que tienen que proteger. Eso es muy peligroso. Por ejemplo, eso es una cosa que puedo decir. Y en segundo lugar, sí, claro, lo de la... Es curioso que retomo la idea de don Julio en el artículo que publicaré mañana en The Objective, es decir, lo vendo un poco, es decir, hay que evitar la maldición de Ortega y Gasset, que la maldición de Ortega y Gasset es decir, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Eso es una maldición, porque votar desde la inconsciencia o de la necencia puede tener, como tuvo en la Alemania de los años 33, puede tener unos resultados absolutamente catastróficos. Por lo tanto, es indispensable en este momento tener el debate, ni siquiera ir a abrir los ojos, a lo mejor yo tengo el debate y digo, ay, estoy equivocado, estoy demasiado alarmado, pero por lo menos plantear ese debate a la nación española. Mira, lo que puede suceder es esto, y están utilizando estas artimañas. Ven, vamos a ver, usted defiéndase, me dice que no, etc. Y solo termino diciendo una cosa. En efecto, como instrumento, la democracia liberal, que es frágil, que para mí es sagrada, es un instrumento para alcanzar el poder que Hitler y su partido utilizó. Pero cuando alcanza el poder, lo que da es un golpe de Estado contra la democracia liberal, haciendo precisamente esto, es decir, las leyes de habilitación que dicen, las leyes ahora que yo he llegado al Parlamento y que lo domino y que me he cargado a los comunistas, que habían sido elegidos como yo, con el mismo derecho, pero ahora que tengo el dominio, ahora lo que decido es que las leyes que yo saco son superiores a la Constitución. Eso es dar un golpe de Estado antidemocrático. Y precisamente es un debate, Enrique, que teníamos hace, esta misma semana, ¿no?, sobre la cuestión de que nuestra Constitución no defiende la democracia militante, es decir, que ante todo no puedan existir partidos políticos que vayan en contra de la Constitución española. Y esto, para el que nos esté escuchando, no es nada grave. Otras legislaciones de nuestro derecho comparado, la francesa, la Ley Fundamental de Bonn, etcétera, 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 de la que, por cierto, bebe nuestra Constitución, sí que lo reflejan. Por tanto, circunstancias como las que se están dando hoy, yo creo que nos tienen que abrir el debate de dos cuestiones. La primera es también, que esto poquito se ha hablado, es el alcance del poder que tiene la mesa del Congreso. Hace exactamente un mes y un día, Vox ya había presentado la solicitud de inadmisión de todas estas reformas, algo que volvió a reiterar el pasado 12 de diciembre, es decir, en dos ocasiones con tiempo suficiente para que no hubiésemos tenido que llegar in extremis a las circunstancias que se están dando hoy. Y en segundo lugar, la posibilidad de empezar a plantear si, dado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no defiende por ahora, porque podría cambiar en este sentido, la democracia militante, es decir, la unidad de la nación española, pues a lo mejor es el momento de empezar a plantear referéndums sobre la posibilidad de ilegalizar partidos políticos que vayan en contra, ya no de la Constitución, pero sí de la unidad del Estado. Es decir, porque yo creo que precisamente si los partidos políticos forman parte de este sistema, son los primeros que tendrían que defenderlo. No puede ser que el uso torticero de un gobierno, como está sucediendo hoy de la mano de comunistas, en este caso en Común Podem, Unidas Podemos, se hagan con el control del Poder Judicial.
Doña Patricia, nos inmiscuimos que en os interrumpa, pero vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Y antes, les recuerdo que solo quedan 2 días para no perderse la gala extraordinaria de Navidad de la partitura del Toro Televisión, que se celebra este sábado 17 de diciembre a las 11:30 en sesión matinal en la Sala Sinfónica del Auditorio de Madrid. Un concierto único con el maestro Ramón Torrelledo con solistas y un colectivo coral de más de 300 personas integradas en 14 coros, con 2 talentos de la música y con la orquesta de la partitura. Será un concierto, como siempre les digo, para emocionarse y vibrar, así que no se lo pierdan. Pueden adquirir sus entradas en El Corte Inglés con el siguiente código QR que están viendo en la parte inferior de sus pantallas, en ese número de teléfono que les hemos dejado ahí, 900-400-222, en la web del Corte Inglés o en las agencias de viajes y en cualquier centro comercial. Así que ya lo saben, llamen cuanto antes. Aprovechen la pausa de publicidad para hacerlo. Maravilloso concierto. No dejéis de ir el sábado. Oye, va a ser una hora que pues, se puede ir con los chicos también. Una preciosidad. Pausa para la publicidad, Enrique, me tengo que ir antes de que me llame la atención. Enseguida volvemos. Sí, ya creo que estabas en ella. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30. Como les decimos, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en el Tribunal Constitucional después de que esta misma mañana tanto Partido Socialista como Unidas Podemos presentaran sus recusaciones para retrasar por lo menos esa reunión de los magistrados, y también a la espera de que esta tarde a las 3 se produzca finalmente o no esa votación de la reforma del Código Penal. Y muchos de estos días, también lo mencionaba antes don Enrique, nos preguntábamos qué puede hacer o no puede hacer la Unión Europea ante este asalto evidente a la justicia. Hablamos con Gabriel Martín, que es doctor en Derecho y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues le preguntamos directamente qué es lo que puede hacer la Unión Europea ante este asalto evidente, ante la vulneración del Estado de Derecho. Bueno, la Unión Europea puede hacer muchas cosas al respecto. Hay que recordar que el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 7, prevé un mecanismo específico precisamente para estas cuestiones, ¿no? Esto es lo que la Unión Europea denomina en sentido más amplio el respeto al Estado de Derecho, ¿no? o el principio, o el respeto al principio o al valor de la protección del Estado de Derecho. Ha habido ya pronunciamientos de la Unión Europea en 2 ámbitos, uno desde el punto de vista político, otro desde el punto de vista jurídico, judicial, mejor dicho. Y se pueden hacer las 2 vías a la vez, es decir, en el caso político, la dirección la tiene la Comisión Europea. La Comisión Europea, hemos visto, por ejemplo, en España en particular, pues el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha visitado España. Ha habido partidos políticos que se han pronunciado y que han tenido reuniones con él precisamente para denunciar estas actuaciones que se estaban desarrollando en España. Y esta situación, ya digo, la nuestra, la española, podemos advertir que ya ha habido situaciones anteriores en la Unión Europea, ¿no? No solamente los casos últimos o más recientes que conocemos respecto de Polonia y de Hungría, especialmente el de Hungría de este último año, sino ha habido pronunciamientos anteriores, incluso desde los años 2000, 2002, con Austria, en fin, ya ha habido actuaciones de la Unión Europea. Ya digo, eso son cuestiones políticas, es decir, que la Comisión Europea puede dar instrucciones para que se hagan los correspondientes exámenes, las correspondientes advertencias, iniciar procedimientos sancionadores, y si se quiere, se puede. O sea, es un procedimiento, ya digo, de control político. Y en segundo lugar, hay también controles judiciales por parte de la Unión Europea. Aquí al respecto en particular hay 3 sentencias muy importantes de la Comisión contra Polonia en el año 2009, en la cual se advierte, pues en estos casos, por ejemplo, procedimientos sobre, además traen muy buena causa y una gran relación con lo que estamos viviendo ahora en España, ¿no? Precisamente se pronunciaron respecto de los criterios y mecanismos para el nombramiento de jueces. O sea, no podría ser más acertado. Es decir, que existen por las 2 vías, judicial y política, posibilidades en la Unión Europea para poder advertir, para poder controlar y para poder sancionar si se comprueba que la actuación que está teniendo el Estado es absolutamente contraria al valor de la Unión Europea del respeto al Estado de Derecho, que está contemplado en el artículo 2, y el artículo 7 del Tratado establece esos procedimientos. ¿Qué significaría que se llevase a cabo ese artículo 7? Por un lado estaría pues ese posible toque de atención a través de las medidas preventivas, pero también unas medidas sancionadoras, ¿no? Exacto. Digamos que las dos son partes o son dos etapas
debido procedimiento, lo acaba de señalar usted, ¿no? Es decir, es un procedimiento que contempla una primera parte o una primera fase de advertencia, es decir, se advierte por parte de la Unión, en este caso por parte de la Comisión, que se esté pudiendo vulnerar el respeto al Estado de Derecho en su más amplio sentido, de forma particular, y se procede a hacer un examen al Estado y se requiere al Estado para que justifique ese tipo de comportamiento que la Unión advierte contraria al principio del Estado de Derecho, se requiere al Estado y se le hace un seguimiento. Se le da trámite al Estado para que se pronuncie, para que conteste acerca de si entiende que se respeta o no se respeta ese Estado de Derecho. Y, en segundo lugar, si la Comisión, a la vista de las alegaciones que haga el Estado o que no las haga, prevé o advierte o contempla que en efecto hay un incumplimiento de ese principio del Estado de Derecho, ese valor del Estado de Derecho, automáticamente inicia un procedimiento sancionador. Le he preguntado a don Enrique Calvet. Sí, muchas gracias por sus muy ilustradas palabras y acertadas. Le diré, para presentarme, que hace 3 años era eurodiputado, es decir, que es un mundo que me suena mucho. Y le hago dos preguntas. La primera es, ¿puede o debe intervenir en este momento la Comisión de Venecia en lo que está pasando en España? Y la segunda es, a ver si es usted mi opinión, yo creo que en la situación actual España no hubiera pasado el examen para ser miembro de la UE. Lo que sucede, o sea, estoy plenamente de acuerdo con usted. Lo que sucede es que este tipo de control, y usted, como bien ha dicho, lo conoce bien y lo domina bien, son controles que están sometidos a un criterio de tipo político más que un criterio jurídico o judicial. Es decir, no solamente los del examen de ahora, sino incluso los de los criterios de acceso. Claro, la valoración sobre el cumplimiento por un Estado de los valores, pues imagínese usted, imagínese el procedimiento a día de hoy abierto todavía de Turquía como Estado candidato. Y la valoración que tiene que hacer la Unión Europea sobre si Turquía cumple o no cumple con los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión. Ya no hablo solamente del respeto al Estado de Derecho. Hablaríamos del respeto a los derechos humanos, hablaríamos del de la dignidad humana, hablaríamos probablemente del de igualdad, o sea, en fin, no solamente el del Estado de Derecho. Pero claro, la valoración es de este tipo político. Esto es quizá lo más complicado de explicar, ¿no? Muchas veces. Ese doble mecanismo político y judicial, donde la primera parte es la política. Y claro, que los políticos sean capaces de valorar comportamientos judiciales, pues es un poco complicado, ¿no? Cuando muchas veces se está advirtiendo, que es una realidad, ¿no?, de una posible doble vara de medir respecto al comportamiento desarrollado por la Comisión Europea frente a Polonia o Hungría y el comportamiento desarrollado frente a España, cuando hay advertencias e informes que manifiestamente son contundentes al respecto de los mecanismos de elección de los jueces en España. O sea, eso no hay ninguna duda. Es decir, de la advertencia no hay ninguna duda. Y de la realidad, pues nosotros estamos viendo ahora mucho más que nunca que se trata de una evidencia esta realidad, ¿no? Pero la valoración sobre esto pues es muy particular. Decía usted, España no pasaría el control de esa valoración del acceso por el cumplimiento de los valores. Bueno, pues como es una valoración política, no tendría por qué no. Y en la primera cuestión, sobre lo que decía usted de la Comisión de Venecia, pues yo estoy de acuerdo con usted que podría, lo primero, y segundo, que debería. Pero volvemos a lo mismo, es un criterio político. Tal vez puede usted explicarnos, y sobre todo a los oyentes, lo que es la Comisión de Venecia, porque, claro, estamos hablando entre nuestro metalenguaje. Sí, tiene usted razón. Bueno, la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que está formado por expertos se supone independientes, especialmente de los campos de derecho constitucional, derecho internacional. Aquí lo que sucede es esa dicotomía que vivimos habitualmente en la Unión Europea con la intervención o no del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Europa en la acción que desarrolla la Unión Europea y el impacto que ello tiene. Esto, aquí, claro, opiniones hay tantas como profesores de Derecho de la Unión Europea somos, ¿no? Hay profesores que son, en fin, autores que están más cercanos a la idea de la integración completa de la Unión dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y otros, yo me encuentro en el segundo grupo, advierto ciertas dudas jurídicas en el sistema
de la Unión Europea para que pudiera ser adherido por completo, ¿no? Entonces ahí, por la posibilidad de intervenir de la Comisión de Venecia, podría hacerlo. En la cuestión de respeto de derechos. Luego ya en el sistema institucional de la Unión Europea, ahí a mí se me plantean mayores dudas. Sí, pero bueno, y si me permite simplificar, la Comisión de Venecia es un poco la que da el marchamo de que la democracia del país candidato, en ese momento candidato, es suficiente como para ser miembro del club. Cosa que no le ha dado a Turquía, pero cosa que le ha dado en un principio, en aquel momento, a todos los candidatos, ¿no? Ya por simplificar la explicación, es eso. Y pero es obligatorio. ¿Perdón? Porque el cumplimiento de esos valores era lo que decíamos al comienzo, ¿no? Es decir, que haya una valoración sobre un cumplimiento tan genérico de ciertos valores, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, pues fíjese, si no entran en el fondo de esto en un país como Turquía, que presenta unas dudas más que razonables sobre ello, pues imagínese en casos pues quizá más suaves, como podría ser este, ¿no? Sí. Gabriel Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y resolver todas nuestras dudas. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Me gustaría que escucharais ahora, si me lo permitís, unas declaraciones de Pedro Sánchez que cuanto menos van a causar las risas de la mesa. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. Una persona que es conocida por todos por hacer lo que dice, sin duda. Bueno, ayer escuchábamos las diferentes críticas de los varones territoriales del Partido Socialista a esta reforma del delito de sedición y malversación. Veíamos como Emiliano García Paje pronunciaba un discurso bastante duro contra Pedro Sánchez y Ferraz. También Javier Lambán enseñaba un poco la patita, pero no del todo, para no volver a recibir un toque de atención por parte del Partido Socialista. Y además Salvador Illa se le escapaba en una entrevista diciendo que no iba a haber autodeterminación, pero sí una consulta. Luego por la tarde tuvo que rectificar, pero lo que parece es que el Gobierno está más cerca que nunca de esa consulta o referéndum, como les quieran llamar. Moncloa insiste en que no habrá cesiones. Con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España. Pero Salvador Illa ha dejado al descubierto las pretensiones de Sánchez. No habrá autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes. En su grupo intentan evitar la pregunta. Eso no va a suceder. También dijeron que no a la sedición. Eso no va a suceder. Los referéndums no son ilegales y no caben dentro de la Constitución. No sé si lo han pillado, no y habrá referéndum. Ayer la portavoz del Gobierno era contundente con esta idea y hoy los socios de la Esquerra celebran que el líder del PSC haya hablado por fin de esta iniciativa. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene. Un referéndum de autodeterminación no está permitido en la Constitución española. Si se quisiera realizar, habría primero que reformarla y para ello necesitaría la aprobación de 2/3 de ambas cámaras, convocar unas elecciones y hacer un referéndum en el que voten todos los españoles. Una consulta, en cambio, sí que lo pueden realizar comunidades autónomas como la catalana, pero necesitan la autorización del Ejecutivo y solo pueden preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones relativas a sus competencias, como la educación. El presidente aragonés insiste en que no se resignarán y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, vuelve a alertar de las pretensiones de Sánchez. Estamos en momentos de enorme gravedad. Estamos dejando al Estado sin recursos y sin herramientas para defenderse. La presidenta madrileña Díaz Ayuso va un paso más allá. La monarquía es lo siguiente. Yo creo que cuando Sánchez decía aquello de que pasaría la historia está pensando realmente en instaurar una república a través de un referéndum. Un referéndum es un mecanismo consultivo pero no vinculante, insisten los expertos. El líder de la Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en hacerlo por la vía unilateral y propone ahora un mecanismo similar al utilizado en Montenegro en 2006, mediante el cual se alcanzó la independencia con apenas el 55% de los apoyos y pretende realizar lo mismo en Cataluña, aunque solo cuente con el sí del 22% de los catalanes. Bueno, ya lo ven, parece que podríamos estar muy cerca de ese referéndum, Francas. Sí, pero pues, a mí me parece que esto volvemos a estar con la zanahoria, ¿eh? O sea, yo lo que decía Enrique en la segunda intervención larga pero muy concreta, sí pero no, es decir, no nos dejemos engañar, aquí el tema no está en la destrucción de España, no, este no es el tema. Sánchez busca otra cosa es que esté dispuesto a destruir España para conseguir la otra cosa.
pero lo importante son aquí, no es España, son los españoles, que se pueden quedar sin libertad. Cuando Feijóo dice el Estado se queda sin defensa, el Estado no se queda sin defensa. Los que nos quedamos sin defensa sobre el Estado somos los ciudadanos. O sea, el problema de fondo no es el Estado ni la nación y tal, son todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es. Porque lo que se está consiguiendo aquí es lo que sí, ahí tenía mucha razón Enrique cuando hablaba de Alemania, lo que se está consiguiendo es que un personaje cualquiera, si tiene mayoría en el Parlamento del país, puede hacer lo que le dé la gana. Y este señor que tenemos aquí ha llegado a la conclusión de que él puede hacer lo que le dé la gana, porque de hecho está pudiendo hacer lo que le dé la gana. Y lo ha podido hacer hasta hoy. Y probablemente mañana también. Porque a mí me extrañaría que el Constitucional mueva mucha ficha. Pero vamos a suponer que la mueve o que no la mueve. Este señor ha decidido que puede hacer lo que le dé la gana, porque realmente teníamos un agujero legal, probablemente no solo nosotros, sino desde Alemania del 30 y pico, de que un señor cuando llega ahí y el Parlamento es el que puede decidir todo, si tiene una mayoría suficiente, y hay dos maneras de mayoría, una la ideológica y otra la comprada. Aquí estamos ante la comprada. Y en la comprada sí va la disolución de España, no ante la ideológica, ¿no? Pero da igual, tendrá mayoría, puede hacer lo que le dé gana. Y ha podido hacer lo que le dé gana hasta hoy, desgraciadamente hasta hoy. O sea, nos estamos jugando. Sánchez busca la destrucción de España, no, Sánchez busca la destrucción del hombre libre. A no ser que ni siquiera busque eso, sino es que busque la sublimación de su propio yo y ya está. Que probablemente van por ahí los tiros. Porque pregunta a un psiquiatra, creo que me diría más esto último que lo primero. Enrique. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho don José María. Decir una cosa, la Constitución española sí tiene, modestos, pero sí tiene barreras contra este tipo de cosas. Por ejemplo, citaré dos. Para las leyes orgánicas y las leyes importantes se necesita una mayoría de 3/5, no la mitad del Parlamento más uno, más Teruel existe, por ejemplo, ¿no? De 3/5, que eso es lo que está subvirtiendo estas leyes que pretende, ya lo pretendió una vez, Europa le llamó la atención, etcétera. Claro, ya con una mayoría de 3/5 que sean todos nazis, es más difícil, ¿no? Que la mitad más uno. Que haya hecho lo que has dicho tú, que es cargarse a los otros. Que claro, tienes que hacer. Entonces tienes 3/5 y vamos, lo que haga falta. Y 5/5. Y después, una segunda barrera es, por ejemplo, siguiendo el estilo americano y el alemán, etcétera, que el mandato de los tribunales constitucionales y el mandato del Consejo General de Poder Judicial no coinciden nunca con un periodo electoral normal. Es superior, creo que son 5 años, otros son renovables, son 9 años renovables por tercio, para que precisamente se refuerce la independencia de un gobierno coyuntural, ¿verdad? Eso es, o sea, que sí lo tiene. Entonces, tienes que destruir esa Constitución para imponer, para imponer la subversión. Y entonces, sí recalco, que era lo que quería remachar con el acuerdo que tengo con doña Patricia, que ya no es solo la unidad de España, ¿verdad? ni eso del Estado, es atacar el principio de igualdad de los españoles, cambiando sus derechos civiles, discriminándolos por donde hayan nacido o donde residan, cargarse la igualdad ontológica de los españoles, absolutamente, habrá españoles de primera, segunda, tercera, cuarta categoría de derechos civiles. Es muy grave lo que se pretende, es el cambio absoluto de un régimen, es transformar a España, en el mejor de los casos, en una Commonwealth, donde cabe, como todo el mundo sabe, Uganda con, digo Uganda por decir, pero Kenia, sino en fin, con Escocia o Gran Bretaña. Es muy grave, es una transformación absoluta de una convivencia secular de los españoles. ¿Tú crees que yo creo que Sánchez no busca eso, ¿eh? Yo creo que Sánchez busca más bien una unión de repúblicas socialistas españolas, o sea, una URSS, pero se le importa un pimiento a Sánchez eso. O sea, en cualquier caso, los ciudadanos para Sánchez habría solo 3 categorías de españoles. Él, los suyos, él está muy arriba, los suyos bastante abajo y el resto que están, pero vamos, puertas lejos. Esta es España, que sean los gallegos, 3 categorías menos una que no es galego. Le da igual lo otro, no le importa un pimiento, creo yo, ¿eh? Pues es muy interesante, ¿no?, lo que ha apuntado Carlos, porque es cierto que la base de los recursos de PP y Vox, el de Vox, que además hemos tenido muy poquito tiempo para leerlo, porque hace escasa, pues una hora que lo ha facilitado a los medios de comunicación, es ese, ¿no? Dice que precisamente el argumento que presenta el Constitucional es que se está rompiendo el principio de igualdad, ¿no?, de que se está decidiendo una serie de cuestiones que dejan de ser representativas, porque claro, al final
esto es otorgar la mayoría parlamentaria a un partido minoritario, como son los secesionistas, ¿no? Y luego, por otro lado, yo todavía no me atrevo a criticar con tanta contundencia ni al Tribunal Constitucional ni al Consejo General del Poder Judicial hasta que veamos lo que sucede hoy y lo que sucede el próximo 20 de diciembre en el caso del Consejo General del Poder Judicial, puesto que hasta el propio señor Mozo ha tenido que echarse atrás. Es cierto que atemorizado por las posibles querellas y por la posible pues acusación ante la Sala Tercera del Supremo que le podía caer encima, porque al fin y al cabo ambos son conscientes de que aquí el tema es que no se puede vulnerar las mayorías cualificadas que pide la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo dice en su preámbulo, que no se puede porque ello rompería, y lo dice literalmente, el sistema democrático que conocemos hoy en día. Por tanto, confío todavía en el poder de las instituciones para frenar este asalto. Es lo que hizo Vox, fue el primero a quien recurrió a pedir informes de todos y cada uno de los órganos de justicia, hasta de los letrados del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, veremos a ver qué sucede, pero démosle por lo menos la duda a nuestras instituciones para ver si de verdad valen para algo cuando existe una mayoría parlamentaria que vulnera el espíritu de la soberanía popular. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad. A esta hora les informamos de que sigue retrasado el pleno del Tribunal Constitucional. Se había retrasado a las 12 tras un primer retraso de 2 horas y a esta hora, casi a la 1 del mediodía, todavía no ha empezado. Nos vamos a ir, como decimos, a la pausa de publicidad, momento en el que pueden aprovechar nuestros espectadores para llamar y hacerse con estos relojes que siempre me ven a mí y a Julio nuestras muñecas, porque además ahora que estamos a la puerta de la Navidad y que habrá mucha gente como yo que todavía no haya comprado los regalos para la familia, pues mira, el reloj del Teo-Trix. Qué preciosidad, la verdad es que son... Que conste que yo hoy no lo llevo porque le tengo que cambiar la pila. Pero... Aquí es bonito. Pero he tenido la fortuna que me lo regalaran y es precioso. Vamos, tan precioso que me temo que se lo va a quedar mi mujer, o sea que... Suele ocurrir. Pues llamen a este número de teléfono que están viendo en las pantallas, 91 616 24 64. Hoy tenemos puestos los relojes manuales, pero saben también que tienen disponibles los relojes automáticos, que también son una verdadera preciosidad, porque por la parte trasera se ve perfectamente la caja. Están a tiempo porque lo tienen en 48 horas, los tienen en casa, si les apetece, y es un precioso recuerdo de Navidad y recuerdo de esta televisión, por si un día dejamos de existir, pues para la historia. Esperemos que no. Además, otro de los regalos que tienen que tener previsto para esta Navidad es Disciple, el juego de temática cultural y católica más completo, dirigido a niños y adultos para su educación y diversión, porque Disciple une la tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica. Disciple incluye una aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y principios. Disciple contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Disciple es el mejor regalo. www.discipletoys.es. Pausa para la publicidad, 2 minutos y enseguida está aquí en esta mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. 1:00 de la tarde, ya estamos de vuelta en Dando Caña y ahora sí, Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. ¿Cómo blanquear la eutanasia? La Sexta nos lo cuenta. Ha publicado un artículo donde alude que hasta el momento 44 personas que han muerto bajo la eutanasia han donado sus órganos y que gracias a eso se han salvado 120 personas. Hace una comparativa y matiza que esas 44 personas representan al 13% del total de las personas que han optado por la eutanasia desde su entrada en vigor en junio del año pasado. Según los datos que ofreció Beatriz Domínguez Gil, la directora de la Organización Nacional de Transplantes durante la 18 reunión anual de coordinadores de trasplantes y profesionales de la comunicación, celebrada apenas unas semanas. Desde la Coordinación de Trasplantes también destacan que han crecido los donantes fallecidos por ELA. En concreto señala que han ascendido este año a 38 frente a los 35 del año anterior. Y matizan que desde el año 2013 han sido un total de 168 personas y gracias a los cuales se han podido realizar 433 trasplantes. No sé si esto será algún tipo de mensaje, que espero que no, pero me parece cuanto menos denigrante que un medio de comunicación se preste a hacer apología de la muerte, como es la eutanasia, para decir que con ello se salvan vidas. Entonces, ¿qué ocurre con los suicidios, los accidentes o con todas las demás muertes? ¿Que son bienvenidas siempre que salven vidas?
sea, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Si el objetivo es salvar vidas, porque se permite la eutanasia y el aborto. O sea, me ha parecido algo espeluznante leer algo así, sobre todo porque se hace una comparativa horrible. O sea, al decir, bueno, es que gracias a esta gente que se está muriendo por estas causas, y hacen referencia tanto a la eutanasia como a las personas enfermas por ELA, se han salvado tantas personas. ¿Pero de qué estamos hablando? Yo es que esa información la he oído ayer, creo que a partir de la tarde, pero no con el matiz del 14%, sino sin ningún matiz, sino diciendo que gracias a se habían salvado tantos. Con lo cual era una manera clarísimamente de blanquear lo que es la eutanasia y decir qué bonita es la eutanasia que nos ha salvado a 100 y pico vidas. Eso es, creo que no hay más objetivo, buscado o no buscado, porque hay mucho burro trabajando de periodista, Con lo cual tampoco te creas claro, que... si al final el último objetivo que persigue el artículo es que se salvan vidas, porque estamos permitiendo entonces desde la sociedad... Sí, bastante, es bastante incongruente. No, se les puede explicar que si, matando uno pueden salvar 15. En esta proporción. O más, o 20, porque habría que hacer un listado. De hecho, eso se hace en algunos países, eso de la venta de órganos y tal, se cargan a un niño y le empiezan a sacar riñones, hígado, corazón, salvan a bastantes. Lo digo porque si se trata de darles ideas... Y en el fondo solo te saltas una cosa, que eso no matarás, saltas uno. Si con uno salvas 10, igual es una proporción el problema de eso es la progresión a lo que puede llevar. Es decir, que en vez de que sea uno, es que con uno se multiplica a 200. Entonces a lo mejor acabamos dentro de unos años o dentro de unos meses 300 niños que van a salvar a cuánto. Cuidado con la ironía, no espero que, a pesar de que no tenemos el palo se haya entendido lo que he dicho. Sí, se ha entendido perfectamente. Claro, y además, ¿qué pasa? Que solo tiene derecho a vivir la gente que está sana. O sea, es que tarde o temprano terrible, es la barata. ¿No? Tendrá derecho a vivir aquel que gaste poco y produzca mucho. Claro. Esto es... Yo tendría que leer cuál es el tono del artículo, pero si es una manera de... o una intencionalidad de promocionar la eutanasia, es que es hasta idiota. Es decir, estos pobres personas que sufren tanto habrán tomado en un momento de su vida la decisión de donar sus órganos. Con eutanasia o sin ella. Mueran cuando mueran. Por eso. O sea, que no hace falta. O sea, son personajes a lo mejor más sensibilizados por lo que es el sufrimiento, de tener un cuerpo deficiente o lo que fuere en su momento, que han decidido que a su muerte pues donar los órganos, lo cual me parece enormemente noble y espero que les alivie moralmente su sufrimiento antes de la muerte. Ligarlo a la eutanasia me parece como poco coger el rábano por las hojas, ¿no? Sí. Y luego además estamos hablando de un país donde las causas de muerte se conocen a un año vista. Sí. Es decir, que todavía no sabemos realmente, en los próximos días se va a conocer las consecuencias de todas las personas que han muerto durante el año 2021, el por qué. Por tanto, lo que caiga bajo el paraguas de la eutanasia lo sabremos a un año vista más. Y que hay que matizar que España siempre ha sido el líder mundial, bueno, en Europa el líder en trasplantes, antes de que existiese la eutanasia. O sea, que no hace falta que exista la eutanasia o el aborto para que... Es decir, es que a veces tienen, de verdad, pero... Quiero precisar y el 5% de los registrados en el mundo. Sí, o sea, yo, como he dicho aquí muchas veces, yo estoy de acuerdo con una, llamémoslo así, ley de muerte digna, ¿no? O sea, no me pongo, lo que pasa es que me parece una torpeza y de una ambigüedad, vamos, hacer publicidad a la eutanasia a través de que eso permite donación de órganos. No necesita usted, en fin, usted dice, cuando yo me muera dono mis órganos, y se morirá usted hasta si se suicida. Pues, bueno, en este asunto yo creo que hay... o sea, una cosa es aborto, eutanasia, operaciones para modificar los genitales de las personas. En esos tres casos, y eso no lo podéis comprobar, y además hay abundante información sobre eso, y los médicos lo conocen muy bien, la mayor parte de los médicos se niegan a realizar esas prácticas. La mayor parte de los médicos dicen que no hacen abortos, la mayor parte de los médicos dicen que no están dispuestos a hacer operaciones de faloplastias o de cambio de genitales, y la mayor parte de los médicos se niegan a inyectar una sustancia letal en el cuerpo de alguien matándolo. La mayor parte. Muy bien. Dicho eso, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que, como la ley lo permite y lo prevé, alguien lo tiene que hacer. Entonces,
en algunos de esos casos lo que hace simplemente la Seguridad Social es transferir la responsabilidad y la ejecución a clínicas o centros privados que se mueven con un exclusivo ánimo de lucro, y lo que hace la Seguridad Social es decir, oiga, opere usted a este niño o a esta niña, yo le daré 20.000, 30.000, 50.000 euros del presupuesto de la Seguridad Social. Oiga, mate usted a este viejecito, inyéctele usted la tal y yo le pagaré tanto. Oiga, realice usted el aborto a esta mujer y mate a la criatura, que yo le pagaré 600, 800, 1.200 euros. Eso es así. Eso es como lo estoy contando. La mayor parte de los médicos se niegan a realizar. ¿Por qué se niegan? Pues ellos lo saben, porque saben que eso no son actos médicos. Esos actos van directamente contra el principio de la medicina, que es el primer principio, que es no hacer daño, que es proteger la vida, que es cuidar la salud. Bueno, esos son actos que van en sentido contrario, que van a matar o a simplemente modificar un determinado cuerpo de una persona. Entonces, ahí hay otra trampa o hay otro, desde mi punto de vista, otra debilidad de nuestra sociedad, y es que, siendo que no están de acuerdo, no están dispuestos a hacer ese tipo de actos, sin embargo no se pronuncian públicamente sobre eso. Es decir, ellos en privado utilizan lo que sería la objeción de conciencia, que es estupenda, pero que en este caso esa objeción de conciencia lo que lleva es a una posición de cobardía social, de cobardía personal, en el que los médicos no cogen y salen a la palestra y dicen, oiga, yo no voy a hacer eso por esto, por esto y por esto. Ni personalmente, ni individualmente, ni colegiadamente. Y la situación que tenemos es fruto, ni más ni menos, que de esta cobardía personal y profesional de miles de sanitarios. Esa es mi reflexión sobre el asunto. Totalmente. Con la que no estoy totalmente de acuerdo. Seguro. Seguro. No, pero me la tendrás que rebatir. No, sí. Pero, no, ¿cuál de los, temas que yo he dicho? Si me permite, no, lo último que has dicho, es decir, bueno, admitiendo, yo eso no lo sé, que la mayoría de los médicos no quieran... Centrémonos en el aborto, ¿no? Bien. En el aborto. Yo no lo sé si la mayoría de los médicos, pero bueno, digan, vale, la mayoría de los médicos. Creo que hay que absolutamente respetar, creo que es una posición moral y personal, y creo que hay que respetar esa voluntad y esa posición, que además no puede ser comprable por dinero. Pero no creo que en un tema socialmente debatido, científicamente debatido, donde algunos tenéis una convicción muy profunda, ya lo sé, que es que la vida existe y por lo tanto es un asesinato desde el cigoto, pero en un tema así no se le puede pedir al médico que se convierta en un militante antiabortista, que es lo que usted parece indicar. A mí, con que se respete su libertad de no ejercerlo, yo si fuera médico no lo ejercería, o sea, lo digo tranquilamente. Yo esto lo veo desde el punto de vista de la política. Yo a toda la persona que pueda, salvo que haya sido violada hace poco, etcétera, que pueda intentar ayudarla para no abortar, lo haré. Pero claro, como político no se me ocurriría prohibirlo. Eso no, porque creo que el contrato social es más amplio. Pero entonces, no, lo que único que decía, que no estoy, pero bueno, es un debate. Hombre, no se le puede pedir a los médicos, que habrá alguno que se sentirá éticamente impulsado a ser un activista antiaborto, pero no se le puede reprochar a los médicos que Pero no. Enrique, entonces, ¿por qué no se hacen las listas de los que sí que quieren practicar eso, no, claro que en lugar de los que no quieren? Eso lo he defendido aquí. Esa es la gran cuestión de cómo se vulnera la objeción de conciencia. Eso también lo he defendido aquí. Ni siquiera hace falta decir la lista de las personas, sino decir... Estoy de acuerdo, pero ya que nos obligan, por lo menos que no sean los que no... No, que no obliguen, es que eso me parece que es anticonstitucional. Debería. A mí también. Dice, en este centro se pueden practicar abortos. ¿Por qué? Porque hay 1, 2 o 3 médicos que lo pueden hacer. Ya está. No hace falta ni siquiera decir quién. Claro, por supuesto que es aberrante la idea de decir, el que no quiera,
Bueno, yo creo que sí que hace falta decir, yo creo que sí que hace falta decir quién, porque para los que sí lo consideramos un asesinato, es bueno que el que esté dispuesto a asesinar, pues levante la mano, ¿no? O sea, si para él no lo es, no tiene por qué tener ninguna duda en levantar la mano. Bueno, pues podemos llegar hasta ahí. Desde luego, lo que no se puede es tildar o marchar o poner una cruz o una estrella de David al que, según su moral, no quiere. En eso estamos de acuerdo. Sentir lo que él, a practicar lo que él siente como asesinato. Si cambiamos moral por ciencia, me apunto. También. Si os parece, vamos a seguir avanzando porque queremos conocer la otra noticia que nos ha preparado Ana para hoy. Yo ya no sé qué más puede pasar este año en Crónicas de Manicomio. Espero que no mucho, que queda poco, pero... Que abran la puerta de Manicomio, por favor. Pero si no hay alguno en España, es uno de los grandes tragedias. ¿Cuál tiene puerta? Digo en este porque el gobierno de Cataluña va a preguntar ahora a los catalanes si se sienten satisfechos con su aspecto físico o no. Y para ello van a llevar a cabo una encuesta sobre el bienestar de los ciudadanos. El estudio podría ser clave para dar paso, ojo, y repito, ojo, porque creo que se nos ha ido la cabeza completamente, a un instituto de la felicidad. Este instituto, para que lo sepan, existe en el mundo real, en concreto en Dinamarca. Y entre las preguntas se incluirán algunas sobre el nivel de satisfacción con la vida y serán lanzadas en los próximos días a 4.000 personas que estén dispuestas a contestar este cuestionario a través de Internet, aunque las promotoras del estudio esperan completarlo también con encuestas presenciales. Los resultados se prevén conocer antes de verano y han advertido que esta solo es la primera fase del proyecto. En total habrá 3. ¿Y queréis saber cuánto ha costado solo esta primera fase? 45.000 euros. Yo no sé, se ha adjudicado a la empresa Netquest y se iniciarán los próximos días como indicado. Luego hay otras 2 fases restantes y la segunda continuaría después del verano para hablar en este caso y matizar sobre los ámbitos emocionales y salud mental, y van a estar también esas preguntas relacionadas y adaptadas con la realidad catalana. La verdad es que en Cataluña el sentido del humor ha sido siempre importante. Fíjate, Eugenio, Mari Samper, qué maravilla. Aquel payaso famoso que se llamaba Charlie Rivel. Yo creo que en esa línea podrían preguntar, por ejemplo, en vez de si estás contento con tu aspecto físico, podrías preguntar si estás contento con el aspecto físico de Junqueras. El tricicle también. Para ver cómo la gente se manifiesta. Pero yo creo que eso es muy democrático, ¿no? Por ver la respuesta de Junqueras. Si no de desastre, sino de Junqueras. Si no fuera porque esto no cuesta dinero a los pobres ciudadanos catalanes, que yo creo que están empezando a perder el humor ya, porque... Claro, el nivel de estupidez al que están llegando sus dirigentes, porque claro, primero son gente con muy poca formación, son gente con muy poco sentido del Estado, con muy poco sentido de la responsabilidad, con un nivel de sectarismo que realmente hacen el ridículo. O sea, yo cuando les veo yo ya no me enfado, antes me enfadaba cuando veía a Rufián o tal, ahora ya lo miro y digo, bueno, pues chico, voy a decirte... si estás en un sistema que te ha permitido llegar incluso a representar al pueblo, pues ¿qué le vamos a hacer, no? El pobre pueblo, ¿no? Es decir, es una pena que no tengamos representantes políticos con un cierto nivel intelectual, con una historia académica de estudio, de esfuerzo y de excelencia, con una experiencia profesional, con un sentido de la prudencia, con una capacidad al menos de dicción, porque es que tampoco saben expresarse ni siquiera ni en español ni en catalán, porque esta gente, como además son hijos de charnegos, pues tampoco son capaces de expresarse bien en catalán. Si le pones a escribir el catalán, a mí me gustaría ver a Rufián escribiendo en catalán, debe ser una cosa épica. Pero eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. De hecho, en esa segunda fase lo que se analizan son las respuestas de la encuesta, y en la tercera ya se aplicarían políticas en base a las respuestas. Y ahí entraría a lo mejor lo del instituto, si es necesario, de la felicidad. Esa es la parte peor, porque la primera parte simplemente se llama 40.000 euros. Exacto. ¿En serio se puede regular eso? Si el estado emocional, sobre todo a mí me hace gracia lo de adaptado a la mientras tanto catalana. Las listas de espera se multiplican por 3, mientras tanto el sistema educativo se cae a pedazos, mientras tanto a las gentes les ocupan cada vez más sus casas, mientras tanto la seguridad en Barcelona para echarse a llorar. Es decir, ¿y a qué se dedican? Pues a hacer una encuesta como esta. Entonces, ¿qué podemos decir, no? Y decir, oye, visca Cataluña llura. Resaltan y están orgullosos del carácter pionero de la medida.
Pero Y creo que han prohibido que conteste también Pujol porque rompe el molde. Pobre Pujol, no sé si se ha recuperado En de general, todo lo que es pionero te puedes preguntar ¿por qué no lo ha hecho a nadie antes? Exacto. Porque igual no lo ha hecho nadie Una buena antes porque ha idea. pensado. Luego no se desconoce el curioso, presupuesto de las otras 2 fases restantes, pero si estamos hablando de 45.000 euros por 3, por ejemplo, pues... Eso es lo que me indica La que hay un tío en 45 una son las empresa que es primera. espabilado. Sí, Netquest, que no sé muy bien. Cosa abundante en Cataluña también, ¿eh? De ahí es espabilado. En fin, Ana Gullo, Fíjate muchísimas- cómo en ese, disculpadme, en ese cargarse la tradición, la Iglesia, que tiene 2000 años y alguna autoritas tiene, reconoce a la tradición como uno de las, digamos, de los pilares de la revelación. La tradición. Una fuente de revelación. Básica. Bueno, de hecho es una de las 3 fuentes de la revelación. Entonces la tradición es la transmisión de conocimientos de padres a hijos, de generación en generación, ¿no? Y además transmisión oral. Ahora probablemente ya estaríamos hablando de la transmisión escrita también, ¿no? Pero durante siglos era transmisión oral. Bueno, el hecho de que una institución como la Iglesia reconozca a la tradición semejante fuerza, semejante autoridad, te da una idea de hasta qué punto es importante en la historia de los hombres, en la historia de las gentes, en la historia de las sociedades. Bueno, pues hoy hemos decidido matar la tradición, es decir, cortar con la tradición, cortar con el conocimiento acumulado durante siglos de seres humanos. Es decir, como si despreciáramos completamente todo aquello que los que han venido antes que nosotros han aprendido y han transmitido. Y esa es una situación que nos lleva a una pobreza que hace que en reportajes como ¿Qué es una mujer?, que he mencionado varias veces, las gentes ya no distingan lo real de lo irreal, la verdad de la mentira. Esa adequatio rei et intellectum que decía Tomás de Aquino, la adecuación entre la cosa y la inteligencia, ¿no? Y la razón. Eso ha desaparecido. Es decir, ya no existe lo real. Existe lo real en cuanto a percibido. Existe solo aquello que nosotros... Es decir, es una forma de inmanentismo completa, ¿no? Y bueno, eso nos lleva, insisto, a una pobreza intelectual y a una pobreza de conocimientos, pues que hace que estemos legislando como estamos legislando, que las personas ya no sepan ni contestar siquiera a una pregunta tan básica como ¿qué es una mujer? O ¿qué es un hombre? ¿no? Y se lo mostraremos en apenas unos Hasta el días punto a de que nuestros tú, me parece, espectadores. no sé si lo has publicado tú, Alba, que el diccionario de Oxford ya ha cambiado la Sí, definición. lo lleva Rebelión en la Granja. La precisamente. definición de mujer, ¿no? Yo estoy muy Tenéis, de por cierto, acuerdo. en Telegram, si queréis seguir este tema, tanto del Constitucional como estos asuntos, en Telegram estamos colgando mucha información. Tenéis algunos vídeos que me ha pasado Alba de lo que ha ocurrido en Francia esta noche, en la celebración del partido de ayer, ¿no? Que ganó Francia y además airosamente. Y tenéis algunos artículos de fondo muy, muy interesantes y las reacciones de las distintas portadas de periódicos en España para que veáis pues que es imposible hacer periodismo. Si tú, Julio Arizaldo, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de y me va a apoyar Enrique Calvet, Alba. Un momento, No me por favor. dejáis contar la noticia de última hora. Sí, la voy a cuéntala, contar cuéntala, igualmente, cuéntala, porque cuéntala. comienza el pleno del Tribunal Constitucional después de 2 horas, anda. más de 3 horas Es de buena retraso noticia, es para, buena noticia. si me lo dejáis contar, para analizar ese recurso del Partido Popular que podría evitar que a partir de las 3 de la tarde se vote en el Congreso de los Diputados esa reforma del delito de sedición. Además, en Madrid, el comité de huelga de AMITS, con los que hablamos aquí, se encierra en la Consejería de Sanidad ante la falta de un interlocutor válido. También llevarán a cabo este encierro en diferentes centros médicos y hospitales para poner encima de la mesa, para obligar a la Comunidad de Madrid a que ponga encima de la mesa más soluciones. ¿Se acepta la recusación o no, entonces? Eso no nos dice que tendría que dar. El Tribunal Constitucional se inicia en el pleno, primero, es que rechazan las recusaciones. primero tiene que haber quórum y después ya se inicia, o sea que... Ya, pero es que Pero si si se ha inicia la retrasado será reunión. porque habría que decidir la recusación, supongo Sí, yo. sí, pero Porque si si no, ¿para qué se ha efectivamente retrasado? el pleno es No, porque sí. rechazan las recusaciones de ¿O PSOE no? y No, Podemos. no. Porque han estado analizando Es las el horas primer mañanas. punto del orden del día. Es lo que estoy O sea, se explicando. tiene Primero que quórum, reunir para segundo decidir si la recusación rechaza o Pero no. entonces, y ¿por qué no luego se ya ha reunido? votación. Bueno, por las presiones, eso ya lo sabemos todos. Oye, me gusta mucho ver cómo saltan los liberados sindicales. Si podéis poner otra vez, son muy graciosos. No, la fuerza que te da el no tener que ir a trabajar y ser liberado. Bueno, mira, ahí están todos. Qué majetes, ¿eh? Qué bien, sin ir a trajar y se Pero libera en fin, uno del sí, trabajo en la y calle. ala. En fin, A estará jorobar al nuestra personal. amiga. Bueno, Que ¿puedo quiero apoyar a Ariza? No. O sea, apóyame, Enrique, por una vez, por Dios.
Que estoy de acuerdo contigo en la importancia de la tradición y me parece maravilloso, puesto que soy de formación cristiana, aunque soy ateo y pagano prácticamente, que lo lleves ahí. Pero para los ateos... Tengo preparado un cura para ti en el momento del óbito. Gracias. Pero como complemento a lo que dices, también la tradición es importante en todos los pensamientos por una sencilla razón, porque también lo reconoce el corpus legislativo y las leyes, es decir, fuente del derecho es lo que se llama el uso consuetudinario o los hábitos consuetudinarios, que es una manera de llamar a la tradición. Claro. Puede ser, o sea, ni que más no ni hace menos. falta, pero bien, o sea, está si en es el religioso, en el uso del Código Civil, exacto. me parece, ¿no? Es decir, Las fuentes del derecho. Por lo tanto, la tradición es importante para las sociedades en cualquier nivel de pensamiento que se estructura alrededor de un Estado de Derecho. Nada, quería decir eso. Es que tiene que ver con la verdad. Bueno, si me permitís, vamos a seguir viendo más temas, porque para tapar este asunto de la sedición y la malversación, ahora el Gobierno está planteando un cheque comida. Esto es en lo que consiste. Con la reforma del Código Penal para cambiar los delitos de sedición y malversación, junto con la inflación o la polémica ley del solo sí es sí, el Gobierno teme que los españoles no olviden y caigan en votos. Por eso confían en empezar el 2023 con políticas sociales. La primera medida estrella es el cheque comida para familias vulnerables. La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, defiende que este cheque es muy necesario para combatir la escalada de precios. Por eso el Gobierno busca dar hasta 300 euros a las familias más vulnerables. Según sus cálculos, estas familias rondarían los 7 u 8 millones, un hecho que recuerda mucho al famoso pero express cheque bebé de Zapatero. Y es que el expresidente socialista aprobó una ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo, una ayuda que benefició a más de 490.000 familias y que supuso un desembolso para el Estado de 1.233 millones de euros, una ayuda que no duró mucho, ni siquiera 3 años, y que muchos tacharon de electoralista para conseguir votos. Dos presidentes distintos, pero con unas medidas que coinciden, supuestas medidas estrellas para hacer olvidar a los españoles y conseguir los votos que, como han demostrado, no se merecen. Trancas, ¿cómo lo ves? Yo siempre digo, de todos esos que van a venir muchos, porque la filosofía del cheque es una filosofía que va a extenderse continuamente hasta que consigan un cheque para todo el que nazca, de manera que ya no tenga que hacer nada más que vivir o sobrevivir. Siempre explico lo que pasaba en mi época joven guerrillera y anti todo, que me explicaban lo importante que era lo de dar a la gente la caña de pescar en vez del pez, y que eso era lo revolucionario. Bueno, pues dar un cheque es dar un pez y probablemente podrido. La caña de pescar ni se la espera. Desgraciadamente no es mi estilo. Y luego tenemos que pensar que este cheque sale del impuesto que paga mes a mes cada español, cada trabajador, cada empresario, que si de verdad quieren ayudar, que bajen la tarifa estatal del IRPF, que está en su mano, que todavía pueden aprobarlo de cara al próximo ejercicio fiscal, den la caña. Que bajen el impuesto sobre sociedades, que nos encontramos en el año con mayor recaudación de toda la historia de la democracia española, que no hace falta seguir ingresando tanto, que se pueden acabar con chiringuitos, que no hace falta seguir dando ayudas, que dejen el dinero en el bolsillo de los españoles. Y eso es posible, y no hace falta dar migajas a las personas para que sobrevivan. Mejor que tengan el dinero y que ellos decidan cómo utilizarlo. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa de publicidad, pero antes, Julio, estaba mirando en tu canal de Telegram todo lo último nuevo que estás publicando, que son bastantes cosas. Pues sí, la verdad es que intento que nuestra gente esté en... Es decir, veo tanta desinformación en tantos medios que aparentemente deberían estar siendo el instrumento para que la gente conozca, tenga acceso a la realidad de las cosas, que digo, bueno, digo, ¿en qué tema me centro, no? ¿Con qué vamos, no? Porque hay cantidad de cosas, ¿no? Lo que está pasando en Twitter en Estados Unidos es impresionante. Impresionante. Lo que está pasando con el tema de Hunter Biden es impresionante. No, son temas muy, muy fuertes. Bueno, las cosas que están pasando en torno a la sobremortalidad es un tema muy fuerte. Y la falta de información. La cantidad de médicos que en este momento están rectificando sus posiciones, las posiciones que han mantenido durante estos 2 últimos años. Han tardado, ¿eh? Sí, pero ahora son capaces de decirlo. Pero sin embargo, esa información no aparece. La carencia completa de información de cosas que ocurren en puntos muy calientes del mundo y que no aparecen.
Por ejemplo, el caso de Brasil, que es imposible casi conocer. La carencia de información de las cosas que está haciendo Meloni en Italia y que está haciendo cosas realmente diferentes de lo que están haciendo otros países europeos y que tampoco se conocen. Las cosas, por ejemplo, hoy va a haber un anuncio muy importante de Donald Trump que fue anunciado ayer, con una cosa que se llama el superhero, el superhéroe y tal. ¿Quieres que lo veamos? Si quieres, creo que tenemos ese vídeo de Donald Trump. Lo digo porque en el Telegram, si queréis, Julio Ariza el Toro, entrad en el Telegram porque es una plataforma gratuita que os sirve como WhatsApp también para todo tipo de mensajería, en la que podemos hacer streamings, es decir, podemos hacer directos y podemos vernos los que queráis e intervenir. Es decir, es una forma de comunicación que además estas Navidades nos puede ser a vosotros y a nosotros muy útil para seguir, para mantenernos en contacto y para mantenernos con un nivel de información suficiente, ¿no? Vamos a escuchar a Donald Trump. América necesita un superhéroe. Gran anuncio, el jueves 15 de diciembre. Entonces nadie sabe qué va a decir, pero hay apuestas. Las apuestas es que va a anunciar quién será su ticket para las elecciones. Y hablan de incorporar a su candidatura a Kari Lake, incorporar a Larry Flynn, el general Flynn, o al propio Kennedy Jr. Y bueno, hay apuestas sobre eso. ¿El primero quién es? ¿Gary Lake? Kari Lake es una mujer que, sí, que se presentó, yo creo que en Carolina, ¿no? Que perdió frente al demócrata por muy poco. No sé si fue en Carolina o en Arizona. En Arizona. ¿Ah, sí? Sí, porque míralo a ver, pero es una política muy conocida allí, republicana. Y es una mujer muy fuerte, con mucho temperamento, y parece que podría estar por ahí, pero yo no sé qué anuncio va a hacer. Si tiene mucho temperamento con Trump, acabarán a tiros, ¿eh? Si tiene mucho temperamento con Trump, acabarán a tiros. Oye, mira, yo con Alba nos llevamos fenomenal, y ella tiene un carácter. Yo de vosotros no voy a hablar. Pero qué mentira más grande. Me voy a ir rápidamente a publicidad, confirmarles esa noticia que señalaba precisamente Patricia. Comienza esa reunión, ese pleno del Tribunal Constitucional con todos los magistrados presentes, y en los próximos minutos podríamos conocer efectivamente si rechaza o acepta esas recusaciones de PSOE y Podemos. Además, mañana viernes a las 9:15, Ciudadano Caque con la Guardia Civil de Navarra. Nosotros no estamos a la venta, la Guardia Civil no se vende. La Guardia Civil jamás se ha vendido. Alde Hemendik, con la burla, la constante humillación, 20 años después, el gobierno de Sánchez les da las competencias a estos, a los filoetarras, a los bilduetarras, a los terroristas. Estimado lector, Biblioteca Homo Legens siempre ha apostado por la importancia de la lectura para preservar nuestros valores, fomentar las ideas y ayudar a forjar las nuevas mentes. Y por eso nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Recuerde, sea cual sea la forma de suscripción que usted escoja, siempre tendrá cada mes en su domicilio 2 libros del catálogo de Biblioteca Homo Legens. No lo dude. Si le gusta leer, le gusta Biblioteca Homo Legens. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Dese prisa. Las 100 primeras suscripciones recibirán gratis con su primer envío el libro de Juan Manuel de Prada, Cartas del sobrino a su diablo.
Rodrigo, del Club del Libro de la Biblioteca Homo-Leguens. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Muy bien, ya estuviste aquí hace apenas unas semanas contándonos el nacimiento de este club, pero para quien no pudiera vernos en aquella ocasión, recuérdanos en qué consiste, qué es. Pues el Club del Libro es una suscripción al catálogo de Homo-Leguens, con la cual el suscriptor recibirá en su casa 2 libros de forma mensual, por un precio reducido, porque son 24 libros al final del año que están valorados en 500 euros, y el pago se podría hacer de forma mensual o anual, siendo el pago anual, o sea, suponiendo el pago anual un ahorro de 30 euros, más o menos, con respecto al mensual. Esa suscripción anual, como bien nos dice, supone ese ahorro de 30 euros, pero ¿de qué precios estaríamos hablando? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Pues el pago mensual son 269,95 euros en un pago único y el anual son 269,95 en un pago único y el mensual serían 24,95. Se puede pagar con tarjeta a través de nuestra página web o por transferencia o recibo domiciliado, poniéndose en contacto con nosotros a través de los canales que tenemos habilitados. Bueno, con la Navidad a la vuelta de la esquina supongo que habrá algún espectador que lo vea también como un regalo ideal, ¿no? Sí, además es que es un muy buen regalo porque literalmente lo puedes disfrutar durante todo el año, porque vas a estar recibiendo libros todos los meses en casa. Entonces, tendrías acceso al catálogo completo de Biblioteca Homo-Leguens, por ejemplo, algunas de nuestras novedades, como es en la opción cervecera, que es el último libro que hemos sacado de Jared Stout, que trata sobre el papel de la cerveza en la difusión de la cultura católica. Luego tendríamos Alma in vitro, que es una novela de Daniel Cota, que es una novela distópica sobre, como os podréis imaginar, sobre la fecundación in vitro, las clínicas de fertilidad, etcétera. Y la última que hemos sacado, sería Conservar la naturaleza, de Francesco Jubilei, en el que se reivindica el papel de los conservadores en la defensa activa del medio ambiente y criticando o denunciando las utopías ecologistas que hay ahora mismo. Luego también tenemos otros libros que tenemos en preventa, de autores que conocemos muy bien, como Calvo Zarraute, sobre la protestantización de la Iglesia Católica, y un cómic, el primer cómic que vamos a sacar, que está destinado a los jóvenes, sobre la figura de Carlo Acutis, que es un chico italiano que le beatificaron en el año 2022 y que es conocido porque hizo una exposición sobre milagros eucarísticos y llevaba muy por bandera la piedad católica y dejaba huella allá donde iba. Pues supongo que con estos títulos que nos has dicho, habrá mucha gente que nos esté viendo que diga, ¿y cómo me doy de alta? ¿Qué tengo que hacer? Pues es muy sencillo, porque a través de nuestra página web tenemos un espacio habilitado para que las personas rellenen todos sus datos y paguen con tarjeta. Muy sencillo, y si no, a través de los canales que tenemos habilitados se ponen en contacto con nosotros, que les responderemos a la mayor brevedad posible. Somos, como sabéis, una editorial pequeñita formada por gente joven que lo que busca es transmitir nuestros valores y a través de la lectura. Yo recuerdo en mi infancia, y vosotros, Enrique, probablemente, y José María también lo recordaréis, no miro a mi derecha porque no recuerda nada, ¿os acordáis del Círculo de Lectores? Sí, hombre. Claro. Claro que sí. Yo también me acuerdo. Sí que me acuerdo. Que sí que nos acordamos. Venga. Yo recibí libros que me pedía mi madre del libro del Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores te permitía recibir de forma un poquito más barata y además te lo traían a casa. Sí, un señor. Un señor muy simpático y tal. Los libros que editaban. Bueno, cuando me enteré que habíais puesto en marcha esto, me dio una enorme alegría. ¿Por qué? Yo cuando hablo con la gente, y gente joven o gente mayor o tal, distingues muy bien entre aquellos que leen de forma habitual y aquellos que no cogen un libro nunca. Entonces su forma digamos, de racionalizar, de fundamentar sus creencias, sus ideas, sus comportamientos, es simplemente, y de hablar, es la televisión, la radio, internet, Twitter. Bueno, ya los que viven de Twitter, es una cosa maravillosa. Solo puedes hablar un tema durante 22 segundos, luego ya se acabó porque no hay otro tuit sobre ese asunto, con lo cual... Entonces, el hecho de que tú puedas suscribirte, además por un precio tan razonable, y tengas sistemáticamente recibir los libros del nivel que vosotros publicáis, porque creedme, yo
no existe en España una editorial que publique libros con este criterio, es decir, que no tengáis duda de que lo que vais a leer es fetén y con esa calidad. Yo reconozco, vamos, me quito el sombrero, ojalá que haya miles y miles de personas que reciban sistemáticamente estos libros, acceder al catálogo que están en la web. Tenéis un catálogo de libros que flipas. Hay algunos de ellos realmente maravillosos, muchos de ellos. Yo en este momento estoy leyendo el de Curro Contreras, que os recomiendo. El último. El último de Contreras. ¿Lo has leído? No sé si lo has leído. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí. Francisco José Contreras. Bueno, perdona el Curro porque viene aquí... ¿Cómo se llama? Porque algo de Estado, golpe de Estado. Sí, efectivamente. Algo del golpe de Estado, sí, no me acuerdo. Pero vamos, lo hemos estado viendo con Alba esta mañana. Me lo mandó él. Y es un libro impresionante sobre todos los temas que en este momento, todos los temas, digamos, con los que la manipulación es constante, te los explica perfecto. Así que si podéis daros de alta, y eso es un regalo, si a mí alguien me regalara el ser socio de esa biblioteca, me parece maravilloso. Contra el totalitarismo blando. Eso es, contra el totalitarismo blando. Pues Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ven más y nos vas contando libros, ¿eh? Por supuesto. Hablemos de Madrid, porque en las últimas horas habrán visto el caos que se han producido, lo habrán visto sobre todo los madrileños, el caos que se ha producido después de esas lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas y que se han sumado a lo sucio que está Madrid. ¿Que estaba esquiando? Es una de las imágenes más repetidas en el día de ayer. Madrid no está preparada para las fuertes lluvias y la actuación ante esta situación no es la correcta. Calles inundadas, estaciones de metro colapsadas, accesos imposibles, carreteras que parecían lagos, daños en viviendas y calzadas. Y debido a este motivo, los servicios de emergencia no dieron abasto para cubrir todas las incidencias. No solo las inundaciones están dañando la ciudad. Madrid está sucia, los parques no están cuidados, las condiciones no son las mejores para disfrutar de los espacios públicos. Nos hemos ido a uno de los lugares más emblemáticos para comprobarlo y dar voz a los ciudadanos. Nos encontramos en el Templo de Voz, un lugar muy frecuentado tanto por turistas como locales. Ahora mismo no se encuentra en las mejores condiciones. Hay basura por todos lados, muchas hojas y hay pavimento irregular. Y puede ser muy peligroso para los transeúntes que vienen por aquí. Preguntamos a la gente cuál es su opinión. Sí, es verdad que las hojas resbalan un poco y por ahí para la gente mayor puede ser peligroso. Pensé tener otra visión, no tener unas fotos más interesantes, pero las autoridades son las responsables. Evidentemente con la lluvia y hoja suelta, peligro seguro. Hombre, pues es una pena porque la verdad que el parque es muy bonito, con el templo de Devot y el mirador que tienen aquí al lado que se ve buena parte de Madrid, y la verdad que si estuviera bien mantenido y bien cuidado pues se podría disfrutar mejor, sobre todo para las personas mayores que tienen riesgo a lo mejor de tropezarse si el pavimento no está bien asfaltado y todo eso. Las vueltas que hemos estado dando nos hemos fijado que sí que hay bastantes hojas y falta de limpieza en general en los parques y tal. Hay muchísimas hojas y puede ser peligroso, sobre todo para la gente que le cuesta un poco más caminar o que si vas despistado te la pegas. Esto no puede continuar así. Los dirigentes deben actuar para que no vuelva a ocurrir. Debemos cuidar y proteger nuestra ciudad. Y saludamos ahora en nuestra mesa a Eduardo Morán. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas a todos. Bueno, en estos días estamos muy cerquita de la Navidad y uno de los regalos que, por desgracia, se llevan muchos niños son videojuegos, tablets, móviles y demás dispositivos audiovisuales. ¿Cuáles son los problemas que puede tener una persona por el uso continuado de estas pantallas? Sí. En estas fiestas, como por desgracia no se regalan libros, como lo que habéis estado hablando hasta ahora, los regalos estrellas son siempre en el que los videoterminales, de alguna forma, PDAs, móviles, videojuegos, y en eso la función visual es importante que tengamos como padres, saber qué edad tienen los niños, se les regale cosas adecuadas según la edad y que tengan la corrección óptica suficiente pues, para que no tengan una fatiga o un cansancio suficiente o un problema a nivel de visual en ese sentido. Es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de regalar. ¿Hay alguna forma de reducir los riesgos? Pues sí, normalmente cuando trabajamos, que ya todo el mundo estamos todo el rato enganchados a los videoterminales, esta regla que siempre hemos comentado, yo creo que alguna vez lo hemos comentado en este espacio, que es la regla 20-20-20, que le decimos que cada 20 minutos hay que descansar como mínimo 20 segundos mirando al menos a 20 pies, que se dice en inglés, que son como unos 5 o 6 metros, ¿no?
Entonces, realmente eso es, lo que hacemos es relajar nuestro sistema visual, volver a resetear esa exposición y volver a trabajar. O sea, no hace falta, por supuesto en muchos estudiantes cuando estudiamos también lo recomendamos, no hace falta desconcentrarse, simplemente es levantar la mirada, fijar la mirada enfrente y volver a seguir después de 20 segundos y unos parpadeos, volver a seguir. Esto lo que nos hace es tener una fatiga acumulada mucho menor y llegar al final del día sin una fatiga o sin un cansancio o un dolor de cabeza, ojo rojo, molestias. ¿Hay revisiones visuales específicas para los usuarios de videoterminales? Muchas veces la gente dice, no, es que yo veo bien de lejos. Y no vale solo ver bien de lejos ahora mismo, ¿no? O sea, hay que decir que hay que rendir en cerca. Nosotros estamos trabajando depende de la edad que tiene el niño, pero entre 30 y 35, 40 centímetros es la edad de trabajo habitualmente en esas edades, y hay que saber que a esa distancia tenga suficiente rendimiento visual, o sea, que de la coordinación de los dos ojos, el enfoque, el cambio para que la lectura sea acomodada. Porque precisamente, y lo habéis estado hablando hasta ahora, a nivel cuando estábamos acostumbrados a leer en texto, eso lo hacíamos en ejercicio, pero ahora estamos leyendo en unos espacios muy cortitos y visualmente también nos influye bastante el que cuando luego queremos leer pues un libro, pues nos cuesta. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar. A ver, ¿qué tiene que preguntar Enrique? Bueno, Enrique. Precisar solo que se trata de la edad física contrastable por fecha de nacimiento de las personas. Porque recuerdo lo que aquel amigo del ministro Margallo, que dice, ¿y qué edad tiene tu hijo? Y decía, 25 camino de 14. Pues eso se da mucho hoy en día, ¿no? Hay que tener en cuenta la edad física, ¿no? Me permitía desearle la Navidad por si no le veo con esta putata. ¿En tu óptica se puede comprar algún regalo de Navidad o no? No. Bueno, se puede comprar gafas de sol, gafas de lentes de contacto, ¿no? gafas de esquiar, gafas, gradual, audífonos. Es una de las épocas que, por ejemplo, más audífonos se vende porque para los hijos regalan audífonos a los padres en muchos casos. Son cosas que no tienen un coste un poco más superior a una cosa habitual y pues se juntan y lo hacen porque realmente es un regalo. Y ahora que hay mucha tecnología, se podría, por ejemplo, que el audífono estuviera previsto que cuando se oiga la voz de Sánchez se desconecte. Si eso fuera posible, estaría yo forrado. Estaría forrado. Pero sí, algo se tendrá que hacer. Sí, porque esto... Pues Eduardo, muchísimas gracias. Estuve en su óptica, por cierto, el otro día. Qué maravilla, qué atención dais y qué majos. ¿Cómo no? Es que además, Julio, los socios del Club de Amigos tienen una revisión específica de rendimiento visual para estudiantes y usuarios de videoterminales, 30% de descuento en gafas graduadas y 15% en lentes de contacto. Eso ya es el 30%, eso ya, joder. Otro asunto que les vamos a poner encima de la mesa, porque el otro día leíamos en diferentes medios de comunicación como a partir de ahora muchos medicamentos, en vez de llevar dentro de la cajita ese prospecto que muchas veces se hace eterno, pues se podría acceder a él a través de un código QR. Parece que cada vez se le complican más las cosas para las personas mayores. España se está convirtiendo en un país que no es para viejos. Cada día conocemos más trabas burocráticas y la última iniciativa viene de la mano de la Unión Europea. Quiere quitar el prospecto en papel de los medicamentos y que las personas se vean obligadas a coger el móvil para descargarse el prospecto médico en un QR. ¿Pero saben realmente los ciudadanos lo que es un QR? ¿Un QR? Es que yo ni lo quiero usar. No lo he usado nunca, pero me lo han explicado, pero no sé si lo sabré hacer cuando me lo digan. La OCU se opone completamente a esta iniciativa que algunos hospitales españoles ya han puesto en marcha de forma experimental. Sin embargo, en caso de prosperar la iniciativa, la situación será muy diferente para las personas mayores que se vean obligadas a consultar el prospecto en formato electrónico. Según el INE, 8 de cada 10 mayores de 55 años carecen de habilidades digitales básicas. Y a eso hay que sumarle a aquellas personas que no tienen conexión a Internet o menores de 55 años con dificultades para manejarse con dispositivos electrónicos. Es decir, una iniciativa que deja de lado a la población más mayor y vulnerable, que es a la vez el principal consumidor de estos medicamentos. En OCU lo tenemos claro y no queremos que se repita la lamentable experiencia de los servicios bancarios. Mientras no se den las condiciones idóneas, en OCU no podemos aprobar el prospecto online de forma exclusiva.
No es la primera vez que una decisión política deja de lado a los mayores. El número de cajeros automáticos que hay en España no ha parado de caer, lo que acentúa aún más la brecha digital que excluye a los ciudadanos de la tercera edad. Una digitalización que no afecta solo al sector financiero, sino que también se da para pedir cita médica o para notificar un parte al seguro. Situación que no existía antes de la pandemia y que ya se ha quedado entre nosotros, evidenciando la falta de empatía hacia nuestros mayores. Y en la Asamblea de Madrid, Marién Vallejo con la otra protagonista de la semana, con Rocío Monasterio, después de que Vox confirmase que votaría no a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. Sí, así es, Salva. Nos encontramos con Rocío Monasterio, la líder del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, y es que justo su grupo parlamentario ha sido protagonista estos últimos días por votar en contra de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, porque habéis asegurado que no son solo de ella, sino también de la izquierda. Bueno, realmente el protagonista ha sido el Partido Popular, que se ha unido a Más Madrid para votar en contra de Vox, para no permitir que las enmiendas de Vox se unieran al presupuesto y los madrileños tuvieran ocasión de tener incluidas en el presupuesto pues, los requerimientos de Vox, ¿no? La verdad es que ha sido algo sorprendente, que nos ha dejado atónitos. No entendemos cómo la señora Ayuso se puede unir a Mónica García para esto, y nosotros pues, hemos estado todo este tiempo esperando a que alguien haga algo para incluir nuestras enmiendas, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo con un socio, que realmente hemos sido leales, que hemos sacado casi 20 leyes juntos y que hemos hecho presidenta Ayuso a cambio de nada. Con respecto a las enmiendas, el Partido Popular sigue asegurando que las presentasteis fuera de plazo y que al final existen unas fechas que ningún grupo parlamentario se puede saltar. El Partido Popular depende de la voluntad política del Partido Popular, que esas enmiendas se hubieran podido incluir. Mire, hoy mismo llevamos toda la mañana con fallos informáticos. Los periodistas se están quejando, no somos capaces ni siquiera de ver los vídeos del Pleno. Parece que hay un problema con la informática en la Asamblea de Madrid. Si uno quiere, lo resuelve y se permite incluir las enmiendas. No ha querido el Partido Popular, han preferido unirse a Mónica García. Yo no sé cuáles son las razones para atacar a Vox, yo no sé cuál es la orden dada, pero la realidad es que yo creo que el Partido Popular una vez más se equivoca de enemigo. Vox no es el enemigo del Partido Popular. Hemos hecho y seguimos haciendo todo lo posible porque esas enmiendas estén incluidas, porque esas enmiendas vayan para adelante en un presupuesto que podemos debatir tranquilamente en enero y sacarlo adelante. El Partido Popular sigue criticando duramente vuestra posición porque consideran que la Comunidad de Madrid es la única oposición real para hacer frente al gobierno de Pedro Sánchez y que sin esos presupuestos aprobados no podrán hacer esa oposición. Yo creo que los presupuestos se pueden aprobar perfectamente, incluyendo las enmiendas de Vox. No hay ningún problema. En enero se pueden debatir y se pueden aprobar. Y esos presupuestos lo que tienen que hacer es hacer frente a la izquierda. Ahora bien, si el Partido Popular, como pasó el viernes, se une a Mónica García, a la izquierda, para atacar a Vox, pues las cosas no las ponen más difíciles. Sobre todo que es imposible, porque no tenemos posibilidad de incluir nuestras enmiendas. El Partido Popular ha pactado el viernes con Más Madrid, ha votado en contra de Vox. Entonces no entendemos el ataque, no entendemos por qué se equivocan de enemigo. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para sacar adelante esos presupuestos, porque nuestra intención efectivamente es sacar unos presupuestos que haga frente a la izquierda, que acabe con esa ley trans que tanto daño está haciendo a los niños, tanto daño, y que es la ley trans de Ayuso, que no ha querido derogar. Unos presupuestos que bajen impuestos, unos presupuestos que acaben con el fanatismo climático que le está prohibiendo a un montón de madrileños, a 1 millón de madrileños que a partir del 1 de enero no van a poder entrar en Madrid. Pero ni en Madrid ni en los municipios donde la señora Ayuso dedica partidas en el presupuesto para este cambio, pues este fanatismo climático, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y tengo la esperanza de que en algún momento el Partido Popular abandone a la izquierda, abandone a Mónica García y entienda que en Vox lo que tiene es un socio leal. Pues muchísimas gracias, Rocío, por atendernos. Y esta es la realidad de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. El PP ha decidido atacar a Vox y aliarse, eso sí, con la izquierda de Mónica García. Gracias, Marín. Gracias también a Rocío Monasterio por atender nuestros micrófonos. Patricia. Bueno, es que los ataques que se profieren entre unos y otros son constantes. Vamos a ver, hay muchas de las medidas que han salido adelante en la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de Vox y a veces incluso a su iniciativa. Por ejemplo, toda la cuestión de las bajadas de IRPF de medio en medio, de 0,5 en 0,5, todo eso fue una propuesta de Vox que finalmente adoptó
el Partido Popular. Y la cuestión presupuestaria, bueno, pues es que es importante. Es importante saber que la derecha va de la mano frente a, bueno, pues toda este número de partidos de izquierda, que ya no tanto en la Comunidad de Madrid, pero que en el Ayuntamiento de Madrid podemos encontrar un cambio el próximo año. Porque, por ejemplo, Más Madrid, pues bueno, puede que reciba más apoyos de los que esperamos. Por lo tanto, es un momento muy importante de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas que el Partido Popular y Vox, en algunas cuestiones, sí vayan de la mano. Y la materia presupuestaria, que es el dinero que le llega a los madrileños, es una de ellas. No, más que el dinero que le llega a los madrileños, es la filosofía económica de todo lo que va a hacer el gobierno. Con lo cual, es lo que le lega, lo que le quita, lo que da otro. Yo no acabo de entender, o sea, me he perdido algo porque no entiendo eso. O sea, que la médico y madre ahora que es la que más ataca a Ayuso, sea ahora la prima hermana de Ayuso frente a Vox, no, me he perdido, me tendré que estudiar algo esta tarde. Pero de todos modos, si eso fuera verdad, yo no sé a Vox qué tragaderas tiene para que le tomen el pelo en todas las autonomías conocidas. Supongo que en Castilla y León no, pero en Andalucía ordinariamente y en Madrid, y siga dando el apoyo. Me parece que como mínimo es jugar con fuego. ¿Perdona? Bueno, porque tienen un nivel de un nivel de responsabilidad política muy alto. Ya, pero le comento que no puedes hacerlo, porque te han votado para algo. Bueno, por eso le han dicho no a los presupuestos. Claro, es que llega un momento, mira, estamos preparando aquí un programa para explicar a nuestros espectadores qué son, cómo son y qué significan las leyes de género aprobadas por el Partido Popular en Galicia, en Madrid y en Andalucía. Daremos las fechas en las que se aprobaron, entraremos en cada uno de los puntos de esas leyes y explicaremos a la gente lo que ha hecho y ha aprobado el Partido Popular, porque una de las cosas que condicionan más nuestra vida política es la ignorancia de la gente. Es decir, somos capaces de dedicarnos incluso a opinar y, por supuesto, a votar sin tener ni pajolera idea de qué estamos hablando. Ya, ni qué ha hecho quién. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, oiga, mire, léaselo. Es que usted me está hablando sobre algo que no es real. Usted está opinando sobre algo que no conoce. Y claro, cuando lo conoces, entonces, oye, ahí sí que, una vez que lo conoces, toma tu decisión. Pero chico, no me discutas un asunto si ni siquiera te lo has leído. Entonces, yo creo que hay cosas que la gente tiene que saber y Vox ha hecho un trabajo esta legislatura, y lo digo porque es que lo he seguido, en el que simplemente le ha tratado de decir al Partido Popular, oye, cambia un poco el rumbo, si tenemos la mayoría, estamos gobernando, estáis gobernando solos porque Vox no ha querido ni siquiera un consejero, no ha querido un puesto en ninguna parte. Es decir, no ha podido comportarse con más nobleza y limpieza política. Y solo de vez en cuando le ha dicho, oye, cambia esta ley de las leyes de género, cambia estas leyes sobre el tema trans, cambia estas leyes sobre impuestos. Ahí el PP ha sido más sensible y le ha hecho caso y ha habido algunas bajadas de impuestos de medio punto, como decías tú. Pero en el resto de cosas, Isabel Díaz Ayuso, que es la que públicamente dice que a una niña de 13 años le diría que abortara, Isabel Díaz Ayuso, que tiene un determinado esquema mental, oye, muy respetable, pero lo tiene que explicar. Porque quizás lo que necesita Isabel Díaz Ayuso de verdad es que todos aquellos que respaldan sus posicionamientos sociales, políticos y económicos la voten en bloque, pero todos aquellos que creemos que debe estar condicionada por alguien que tenga algo dentro de la cabeza desde el punto de vista antropológico, pues resulta que es mejor que voten a otro, como Vox, que la fuerce a que, además de hacer esas cosas que tanto gustan a los madrileños, a muchos madrileños, a otros muchos madrileños que nos gustaría que cambiara sus posiciones sobre el tema de género, sobre el tema trans, sobre el tema aborto y sobre otras materias, tenga la presión suficiente para que tenga que hacerlo, porque hasta hoy ya se ha visto que con los votos todavía de Vox no han sido suficientes para que haya tomado la señora Ayuso esa decisión. Yo creo que estamos hablando de eso. Sí. Y como la división de la derecha, como dicen algunos, el PP más Vox, no solamente no es perjudicial, sino que pueden sumar, como ya se ha visto en otras partes de España, perfectamente para gobernar juntos, pues lo que habrá que dilucidar es qué parte ideológica tiene más o menos peso cuando se conforme el próximo gobierno. Ni más ni menos. Y eso no es decir vote usted a uno o vote usted a otro.
¿A usted qué le parece? ¿Que es mejor que el PP esté condicionado por alguien que le haga mantener valores y principios, o es mejor que tire para adelante en mayoría absoluta y que hagan lo que quieran? Bueno, ya se ha visto durante el mandato de Rajoy qué pasaba cuando les das la mayoría absoluta, y ya se ha visto durante el mandato de Díaz Ayuso qué le pasa cuando tiene el gobierno ya sola. Ya está. Mi apuesta, que gobiernen, pero que gobiernen juntos y que tenga un enorme peso los planteamientos ideológicos de fondo. Y podías añadir, no sé si lo más claro no lo puedo explicar. Podías añadir Andalucía, podías añadir el Ayuntamiento de Madrid y podías añadir, para enfrentar a eso, Castilla-La León. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid es otra cosa, porque pero desde mi punto de vista el Ayuntamiento de Madrid, sí, pero Ayuso no gana las elecciones con una mentira. Y Almeida gana las elecciones con una mentira. Me voy a cargar todo el Madrid central, voy a hacer esto y aquello. Y no solamente no hace eso, sino que para sacar adelante sus propuestas políticas no se apoya en Vox, que le permitió ser alcalde, sino que coge y crea un grupo dentro del ayuntamiento con la gente de Carmena, al que le da un presupuesto y al que le dice, y además yo ahora voy a gobernar contigo y me vas a ayudar tú, que eres la extrema izquierda. Pues eso. Me vas a ayudar para que no cumpla con mis promesas de Madrid Central, y además tengo una gestión de la limpieza de Madrid que es tremenda. Tremenda, porque si hubierais estado viviendo en Madrid vosotros estos días que ha llovido tanto y vierais solo las caídas que se han producido, los resbalones que se han producido, porque no ha habido ningún servicio de limpieza para retirar las millones de hojas que han caído sobre las aceras y las calles de Madrid. Y eso es directamente gestión del señor Almeida. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les veo aquí mañana a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves.